Buen día chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien en su casita. El día de hoy hablaremos del suelo y el relieve terrestre, complementando lo que hemos venido trabajando las 2 semanas anteriores. Ya estamos en la tercera semana del segundo trimestre. Bien, me queda claro que debemos de reforzar algunos aspectos del tema de los suelos. Recordemos que los suelos son componentes de materiales orgánicos e inorgánicos. Repito, recordemos que los suelos son componentes de materiales orgánicos e inorgánicos. ¿Qué quiere decir orgánicos? Que son restos de animales o plantas de seres vivientes, inorgánicos que carecen de vida. En inorgánicos podemos encontrar los minerales, ¿no? ¿Qué factores nos ayudan a la formación del suelo? Tenemos básicamente 5 factores, como podemos ver aquí en la imagen. Vamos por acá. Tenemos aquí la materia orgánica. ¿Qué sucede con la materia orgánica? Esta materia orgánica llega al suelo y empieza a descomponerse. Esta descomposición no hace que se vaya formando parte del suelo. También tenemos los minerales, que al juntarse con esta materia orgánica van a ir ayudando a que esta materia orgánica se vaya descomponiendo y pasen a ser parte del suelo. Y es así que tenemos otro factor, ¿no? O en la formación del suelo es el relieve terrestre. Pero ustedes dirán, ¿de qué manera el relieve terrestre ayuda en la formación del suelo? Bien, hemos estado viendo en las 2 semanas anteriores que, por ejemplo, cómo es que la forma del relieve terrestre ayuda a que los suelos se vayan formando. Por ejemplo, puede ser con los ríos, ¿no? Los ríos son parte de tránsito, van a ser como tránsito porque van a llevar una materia hasta un determinado lugar. Incluso en los cerros, cuando los cerros empiezan a ser muy empinados, ¿no? Cuando hay lluvias, se van deslizándose y ayudan a que se vaya formando un nuevo suelo. Otro elemento viene a ser el tiempo. Con el transcurso del tiempo, ¿no? Estas materias orgánicas que se mezclan con los minerales y que son removidos o transportados por algunas formas del relieve terrestre van a ir haciendo que se desintegren y se incorporen en el suelo. Finalmente tenemos el clima, ¿no? Por ejemplo, el calor hace que la materia orgánica se seque, las lluvias hace que esta materia orgánica se pudra y empiece su proceso de descomposición y mezcla con los minerales, ¿no? Y se vaya formando lo que denominamos el suelo. Recordemos que el suelo son componentes de materiales orgánicas e inorgánicas y básicamente están formados por rocas. Bien, continuando con los suelos, ahora tenemos los tipos de suelos. A ver, presten atención aquí, chicos. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, cómo se va formando el suelo por la meteorización y la erosión, ¿no? Y cómo esta meteorización o la erosión, y aquí vamos viendo que se va formando este relieve terrestre, transporte, ¿no? De esta materia que se va transportando a otro lugar y finalmente se acumula en una zona y aquí empieza el proceso de sedimentación para la formación ¿de qué? De un nuevo suelo. Bien, vamos a hablar entonces de estos suelos, de esos tipos de suelos. A ver, tenemos acá 4 tipos de suelos. Los suelos de altas altitudes. ¿Qué quiere decir altitud? Recordemos la unidad 2 que ya hemos trabajado, ¿no? Donde dice suelos de altas altitudes. ¿Qué utilizamos como referencia? El nivel del mar, ¿no? Miren, por ejemplo,
aquí estos suelos de altas altitudes, podemos ver en la primera imagen aquí abajo, ¿no? El color del suelo va cambiando, ¿no? Porque recordemos, pues, los componentes minerales no son iguales en los suelos. Miren, las partes más bajas, ¿no? Que también se le conoce como que van a tener plantas como las encinas, ¿no? Son más oscuras. Las más altas, aquí van yendo un poquito más alta, tenemos los robles. Luego tenemos ya los pinos, ¿no? El matorral. Y aquí tenemos la pradera de cumbre que conocemos en el Perú como el ichu, ¿no? El ichu. Entonces, los suelos de altas altitudes se refieren a esta parte, ¿no? Donde el clima es agreste, donde la vegetación no es en abundancia, sino tenemos aquí que hemos visto, por ejemplo, pradera de cumbre, ¿no? Estamos viendo el ichu en el caso peruano. Y entonces es un suelo árido, ¿no? No es muy productivo este suelo. En algunos lugares del Perú podemos ver que sí se practica un tipo de agricultura, pero no es una agricultura a gran escala, sino es una agricultura básicamente para el autoconsumo. Bien, continuamos con el segundo tipo de suelo. Son los suelos de altitudes medias, donde los climas son fríos. Estaríamos hablando más o menos en la primera imagen que estamos viendo acá, estaríamos hablando del pinar o del matorral. Como observamos en la segunda imagen, ¿no? Vemos esta parte. Los climas son fríos, ¿no? Donde no hay plantas grandes, sino las plantas son matorrales. Son aquellos que conocemos como arbustos, pequeños árboles o... bueno, pues son arbustos, ¿no? son muy pequeños que se ramifican. Y los suelos tampoco son netamente productivos, ¿no? Algunas zonas se puede desarrollar la agricultura, pero tampoco es a gran escala. En tercer lugar tenemos a los suelos de latitudes medias, donde los climas son templados o cálidos. Entonces, esta favorece para que exista mayor vegetación, como observamos en la imagen, ¿no? Hay mayor vegetación. Estaríamos hablando de esta parte, ¿no? De donde están los robles, donde hay mayor vegetación, donde es óptimo para la agricultura dependiendo de la cantidad de agua también que existe ahí. Luego tenemos los suelos de latitudes intertropicales, ¿no? Como dice intertropical, quiere decir que ese lugar abunda la lluvia, ¿no? Básicamente en el Perú estaríamos hablando de la selva peruana, ¿no? Algo parecido, intertropical. Como hay abundante de lluvia, hay bastante vegetación, como pueden observar en la imagen de aquí. Entonces, estamos viendo que los suelos, por ejemplo, en esta imagen que vemos a este lado, ¿no? Es un suelo que ha sufrido una erosión, y esta erosión puede ser por las lluvias, ¿no? Entonces, por las lluvias estaríamos hablando de una erosión pluvial, ¿no? Miren, ve cómo ha sido arrastrado este suelo, cómo ha sido desgastado. Bien, otro punto que nos había quedado un poquito suelto en las semanas anteriores ha sido sobre la composición y clases de rocas, ¿ya? En este cuadro que les presento estamos consolidando esos saberes. Veamos, vamos a empezar la lectura de este cuadro que les presento. Tenemos por acá la corteza terrestre, ¿no? Que también es conocido como litosfera, también es conocido como oxiosfera. Recuerden, chicos, todos los nombres que hemos ido trabajando deben ser familiares para nosotros. Esta está compuesta de rocas. ¿Y cuáles son esas rocas que hemos visto? Son las rocas ígneas, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas. Ya hemos visto las rocas ígneas que se dividen en dos, ¿no?
en las rocas ígneas intrusivas y en las rocas ígneas extrusivas. Solo para recordar que las intrusivas también son conocidas como plutónicas y se originan al interior del volcán con un enfriamiento muy lento. Mientras que las rocas ígneas extrusivas, también conocidas como volcánicas, estas se originan cuando el volcán erupciona y su proceso de enfriamiento es muy rápido, tanto así que no llegan a formarse los famosos cristales. Una roca ígnea característico es el granito. Las sedimentarias, hemos visto que sucederá por acumulación de las rocas y por el tiempo, ¿no? Una roca característica de esta es la arenisca. Luego tenemos a las metamórficas. Para recordar, sabemos que las metamórficas han sufrido cambios en su presentación y su composición química. Un ejemplo clásico de una roca metamórfica viene a ser el mármol. ¿Y las rocas están compuestas de qué? De minerales. ¿Cuáles son los 4 minerales que abundan? El cuarzo, feldespato, la mica y la calcita. ¿Y los minerales están compuestos de qué? De elementos químicos. El oxígeno, el silicio, el aluminio, etcétera, etcétera, etcétera. Continuamos. Muy bien, en esta parte también quiero aprovechar para poder hacerles un hincapié sobre cómo se forma el relieve terrestre, ¿ya? Que también ya lo hemos trabajado. El relieve terrestre se forma por las fuerzas internas y externas. Internas, ¿cuál es la fuerza interna? El diastrofismo. Esta que se origina aquí, al interior de la Tierra, ¿no? A esta se le conoce también como, al diastrofismo se le conoce como tectonicismo. Repito, también se le conoce como tectonicismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Es el conjunto de los procesos o fenómenos geológicos de deformación o alteración y disolación de la corteza terrestre. ¿Pero por efecto de quién? De las fuerzas tectónicas. Y recordemos, ¿dónde se encuentran las fuerzas tectónicas? Las fuerzas tectónicas se encuentran en el manto superior. Ya, repito, en el manto superior. ¿Ya? ¿Qué más sabemos del diastrofismo? El diastrofismo también se le conoce como el proceso geológico mediante el cual las rocas de la corteza terrestre se ven sometidas ¿a qué? A los desplazamientos, deformaciones, plegamientos, fracturas. ¿Y qué más también sabemos de esto? El diastrofismo pues se divide en 2 grupos principales. ¿Cuáles son los 2 grupos principales? Aquí lo tienen. Orogénesis, que da origen a las montañas y cordilleras, a estas de acá, estas que están viendo aquí en imagen, ¿no? Que están formándose. Y la epirogénesis, que dan origen ¿a qué? A los continentes. Sin esta fuerza del diastrofismo, nuestro planeta estaría sumergido, la parte de la geósfera estaría sumergido por las aguas de la hidrosfera. Ahora pasamos a las fuerzas externas, estas que se desarrollan sobre la superficie terrestre. Tenemos acá la meteorización, ¿ya? La meteorización mecánica y la meteorización química. ¿A qué llamamos meteorización? La meteorización es la descomposición ¿de qué? De los minerales y las rocas, que ocurre sobre o cerca de la superficie terrestre cuando estos materiales entran en contacto con la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera. Entonces podemos decir que la meteorización es la desintegración y descomposición ¿de quiénes? De las rocas, originadas ¿dónde?
en un sitio, ¿no? Una masa de derrubios. Otra fuerza externa viene a ser la erosión. Ya hemos visto que la erosión, ¿qué es? Es el desgaste del suelo por diferentes factores, como por ejemplo acá tenemos los ríos, el mar, el deshielo, el viento y que se produce por filtración en las cuevas, ¿no? Río, ¿cuál es? Fluvial. Mar, erosión marítima. En vientos, erosión eólica. En las cuevas por filtración, erosión kárstica. Observen aquí la imagen que tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Esta es una erosión. ¿Por qué habrá sido esta erosión? Le estamos viendo que básicamente está en un desierto. Entonces, ¿qué tipo de erosión hay en un desierto? ¿Será la fluvial? ¿Será la marina? ¿Será la glaciar? ¿La kárstica? No. La erosión que tenemos en los desiertos básicamente es eólica, ocasionada por los vientos. Luego tenemos el transporte, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Mira, los vientos van generando, ¿no? Una erosión y aquí se encarga el mismo relieve terrestre de ¿qué? De transportar, ¿no? Esa tierra, ese polvo va a ir transportando. El transporte trabaja de la mano con la fuerza de la acumulación, pues la acumulación viene a ser la sedimentación de esas materias que han sido erosionadas, transportadas, ya sea por el aire, ¿no? Y finalmente se van a ir sedimentando. Muy bien, chicos, recuerden que todavía seguimos en pandemia y que no debemos de dejar o bajar la guardia ante esta COVID-19. Mantengamos todos los protocolos para poder seguir adelante. Cuídense, muchas bendiciones. Hasta la siguiente sesión.